chicos, muy buen día. El siguiente video es para los estudiantes de segundo básico en el curso de matemática. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es el mínimo común múltiplo algebraico. Y me dice que el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es el término algebraico que se divide por todas y cada una de las expresiones dadas. Y para encontrarlo es necesario seguir los siguientes pasos. Paso número 1, me dice que se obtiene el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos. Es importante aclarar que todas las cantidades deben de llegar al número 1. Y paso número 2, me dice que se toman los factores que no se repiten y los que se repiten, y los que tengan el mayor exponente, y se unifica con el mínimo común múltiplo del coeficiente numérico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. También es importante que identifiquemos cuando vamos a trabajar el mínimo común múltiplo con monomios o con polinomios. Para ello vamos a recordar que cuando se trabaja con monomios no tienen ningún signo. Cuando se trabajan con polinomios, cada uno de los términos está guardado o dividido por medio de un signo más o de un signo menos. Entonces, este video solamente vamos a resolver lo que es el mínimo común múltiplo con monomios. Entonces vamos a los ejemplos. Y entonces el primer ejemplo me dice que es 15x al cuadrado y cuadrado z, 24xy cuadrado z y 36y a la cuarta z a la 2. Entonces, paso número 1, lo que debemos de hacer es encontrar el mínimo común múltiplo del número 15, del número 24 y del número 36. Entonces vamos a encontrar acá el mínimo común múltiplo de estas cantidades. Sacándole mitad del número 15, vamos a tener que no tiene mitad, entonces solamente lo voy a copiar. Es importante que identifiquemos acá que en el mínimo común múltiplo, si no tiene mitad algún número, me autoriza solamente a bajarlo hasta que encontremos un número que sea divisible dentro del mismo. Entonces el 24 si tiene mitad del 24 va a ser el número 12 y la mitad del número 36 va a ser el número 18. Estas cantidades todavía tienen mitad, entonces cuando sacamos la mitad de estas operaciones, el 15 solamente lo copiamos. 15 solamente lo copio, la mitad del número 12 va a ser el número 6 y la mitad del número 18 va a ser el número 9. Estas cantidades todavía tienen mitad por el número 6. Entonces cuando sacamos la mitad, el 15 recordemos solamente se copia porque no tiene mitad del 6 va a ser el número 3 y el 9 no tiene mitad, entonces solamente se va a copiar. Luego determinamos que las cantidades ya no tienen mitad, ahora van a tener tercera parte, las tres cantidades. Entonces tercera parte del número 15, 3 dividido 15 va a ser el número 5, 3 dividido 3 me va a quedar el número 1 y entonces a la primera cantidad ya llegamos al número 1, pero me indica que todas las cantidades deben de llegar a 1. Entonces 9 dividido el número 3 vamos a tener 3, entonces todavía tenemos tercera parte. Cuando determinamos la tercera parte, el número 5 solamente se copia, el 1 también solamente se copia y tercera parte de 3, 1. Nos hace falta llegar solamente a una cantidad al 1 y ese 5 tiene quinta parte. Entonces cuando lo dividimos, vamos a tener entonces el siguiente resultado. 5 dividido 5, vamos a tener el número 1, 1, y el número 1. Entonces nos damos cuenta que todas las cantidades ya llegaron al número 1. ¿Y qué vamos a hacer con los números que me quedaron del lado derecho? Lo vamos a multiplicar. Entonces cuando lo multiplicamos, vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y por el número 5. ¿Qué resultado vamos a tener entonces de esa multiplicación? Vamos a tener 2 por 2 es 4, por 4, 8. 8 por 3 son 16, 16 por 3 son 48 y 48
por el número 5, vamos a tener que el resultado son 360. Entonces ya sacamos el mínimo común múltiplo del coeficiente numérico, que en este caso sería el 360. Entonces, para llegar a la respuesta, tenemos que unificarlo con la parte número 2, que me dice que se van a tomar los factores que se repiten y los que no se repiten. Y se unifica con el mínimo común múltiplo del coeficiente numérico. Mínimo común múltiplo del coeficiente numérico es el 360. De la parte literal tenemos x, que no se repiten todos, pero en el mínimo común múltiplo me indica que tengo que colocar los que no se repiten y los que se repiten. Entonces voy a colocar x, voy a colocar también la letra y voy a colocar la letra z. Y debo de colocar los que tengan mayor exponente, que en este caso en x el que tiene el mayor exponente es al cuadrado. En y, ¿quién es el que tiene mayor exponente? Es el número 4. Y en z, el que tiene el mayor exponente es el número 2. Y entonces acá está la respuesta a este planteamiento. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me indica que es 72 m cubo y a la cuarta, 96 m al cuadrado, y al cuadrado y 120 m a la cuarta, y a la 5. Entonces sacamos como primer paso el mínimo común múltiplo del número 72, del número 96 y del número 120. Entonces cuando empezamos a sacar el mínimo común múltiplo, vamos a tener entonces lo siguiente, que tienen mitad del número 72 va a ser entonces el número 36. Mitad del número 96 vamos a tener entonces que la mitad del 96 es la siguiente. 96 dividido el número 2 son 48. La mitad del 120 es el número 60. Y continuamos sacando mitad. Mitad del número 36 va a ser el número 18. Mitad del número 48 va a ser el 24 y mitad del 60 es el número 30. Sacamos mitad nuevamente, mitad del número 18 vamos a tener que es el número 9, mitad del 24 es el 12 y mitad del número 30 vamos a colocar que es el número 15. Por el 12 todavía siguen teniendo mitad, entonces mitad del 9 no tiene, entonces solamente lo copio. Mitad del número 12 van a ser 6 y mitad del número 15 no tiene, entonces solamente lo copio. Ese 6 tiene mitad, entonces cuando saco la mitad va a ser del número 9, vamos a tener entonces que no tiene mitad, entonces acá solamente lo voy a copiar, el número 9, el 6 que tiene mitad, que sería el número 3, y el 15 que no tiene mitad, entonces acá ya lo copiamos. Y entonces acá va a tener tercera parte. Tercera parte del número 9 es el número 3. Tercera parte del 3 va a ser el número 1. Y tercera parte del número 15 va a ser el número 5. Tiene nuevamente tercera parte. Sacamos tercera parte del número 3. Es 1. El 1 solamente se copia. Y el 5 también solamente se copia. Estas cantidades tienen quinta parte y entonces me va a quedar como resultado 1, 1 y 1. Entonces ya teniendo esto, que tenemos 1, 1, 1, vamos a extender un poquito más la línea de acá. Entonces acá, ya teniendo este resultado, debo de multiplicar todos los resultados que me dieron, que en este caso sería 2 por 2, por 2, por 2, por 2, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, por 3, por 3,
por 3 y por el número 5. Cuando multiplicamos, vamos a tener que 2 por 2 es 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 3, 96, por 3, 288 y por 5 vamos a tener que el mínimo común múltiplo es el 1440 de la parte de los coeficientes numéricos. Entonces, ya teniendo ese resultado, vamos a unificarlo con la parte literal, que en este caso entonces me corresponde colocar lo que es la respuesta. La respuesta a este planteamiento, que cuando tenemos entonces la respuesta, lo tengo que unificar con el mínimo común múltiplo, que sería 1440, coloco los que se repiten, que en este caso va a ser la letra M y va a ser la letra y el que tenga mayor exponente. De la letra M va a ser a la cuarta y de la letra Y va a ser el que está elevado a la quinta. Y entonces llegamos a esta otra respuesta. Muchas gracias por su atención.